Capítulo 20. Naruto estaba sentado en el suelo con las rodillas ligeramente flexionadas, los codos apoyados sobre ellas y las manos colgando vacías entre las piernas mientras contemplaba las dos tumbas que tenía delante. Eran superficiales. Eso fue lo primero que cualquiera habría notado, si alguien más hubiera estado allí. La tierra estaba irregular, la forma tosca, como si la hubieran removido y vuelto a colocar a la fuerza, en lugar de haberla enterrado correctamente. No había hecho un buen trabajo. Lo sabía. El suelo de allí no era el adecuado. Demasiado compacto en algunos lugares, demasiado suelto en otros, las raíces se atascaban, las piedras se resistían a ceder, y sus brazos se debilitaban mucho antes de terminar el trabajo, aún así, lo había hecho. Eso se sintió peor de alguna manera. Los montículos se yerguían uno junto al otro bajo una hilera de árboles que fragmentaban la luz en largas y delgadas franjas que se extendían por la tierra. Nada los marcaba, salvo dos trozos de chatarra que había clavado en el suelo en la cabecera de cada uno. No eran cruces, ni nombres, solo algo para que le resultara imposible fingir después que había olvidado dónde estaban. No lo había olvidado. Él no lo haría. La selva se movía a su alrededor con un ruido lento y constante. Las hojas se mecían sobre su cabeza. Algo lejano emitió un sonido y luego se aquietó. Los insectos zumbaban bajo el calor. Toda la isla seguía respirando como siempre, y Naruto, sentado en medio de ella, se sentía como si lo hubieran separado del resto y lo hubieran dejado en un lugar más silencioso, más hostil y mucho más pequeño. No podía dejar de reproducirlo una y otra vez. No la sangre. No primero. La parte anterior. Mitch se negó a dispararle. Eso era a lo que su cabeza volvía una y otra vez, dándole vueltas hasta desgastar todo lo demás. Aún podía ver el ángulo del rifle. Como lo tenía Mitch. Como podría haberlo matado si hubiera querido, pero no lo hizo. Tiff también. Su disparo había fallado, pero no le había dado. Advertencia. Un fallo a propósito o un fallo por el pánico, no lo sabía, y de alguna manera eso solo lo empeoraba. Ninguno de los dos lo había matado cuando pudieron haberlo hecho. Y él, los dedos de Naruto se curvaron lentamente hacia sus palmas. Bajó la mirada hacia las tumbas y sintió que aquel horrible y tedioso ciclo volvía a empezar. Eran gente terrible. Él lo sabía. No era tonto. Sabía lo que eran. Sabía lo que habían hecho, lo que habrían hecho, la clase de gente que podía estar en un lugar como este con armas y trampas y actuar como si cualquiera más pequeño que ellos fuera simplemente un objeto más al que usar. Él sabía todo eso. No cambió nada. Porque Mitch seguía negándose a dispararle. Porque Tiff aún había lanzado un disparo de advertencia. Sin importar quiénes fueran ni cómo necesitara llamarlos para sobrevivir, la verdad permanecía. Se habían esforzado por no matarlo. Sin embargo, él los había matado a todos. Naruto bajó la cabeza, con la mirada fija en la tierra que cubría la tumba de Tiff. Asesinada. La palabra le vino a la cabeza sin resistencia. Al principio, su mente había titubeado, intentado otras cosas. Supervivencia, accidente, pánico, intentar respirar, intentar no morir. Esas palabras seguían ahí, pero cada vez que las tocaba, se sentían más pequeñas, más débiles, como excusas que se ablandaban en el agua. Asesinada. La esposa de un hombre. Porque él había estado ¿qué? ¿Asustado? Apretó la boca con tanta fuerza que le dolió. Porque esa era la parte que le revolvía el estómago como ni siquiera la sangre lo había hecho. No el hecho de que lo hubiera hecho. No solo eso. Sino el por qué. No había habido nada noble en ello. Nada limpio. No había defendido ningún principio. Ninguna decisión valiente. No había representado nada. Había entrado en pánico. Había lanzado una piedra porque tenía miedo. Ella se cayó, se golpeó mal y murió por su culpa. Entonces Mitch se le echó encima, y él volvió a entrar en pánico y le clavó un cuchillo en el cuello a un hombre hasta que dejó de ahogarse. Eso era todo. No era heroísmo, ni era necesario en el sentido en que la gente suele usar esa palabra para simplificar las cosas. Era miedo. Había arrebatado dos vidas por miedo. La idea lo atormentaba como un veneno. Naruto miró sus manos, ahora estaban limpias, tan limpias como había podido, frotadas con tanta fuerza en los bordes que la piel de los pliegues parecía irritada. Pero a veces aún podía sentirlo, como una segunda capa que se había hundido más allá del alcance del jabón. Calor. Humedad. La sensación de roce al secarse entre sus dedos. La forma en que sus manos se habían resbalado sobre el cuerpo de Mitch cuando intentó apartarlo.
Los flexionó una vez y luego se detuvo, porque incluso eso le pareció incorrecto. Mitch había tenido una esposa. El detalle no debería haber importado más que nada. No debería haber impactado más que los cuerpos, el cuchillo, las tumbas, pero lo hizo, y se odió a sí mismo por lo mucho que lo hizo. Marido y mujer. Juntos aquí. Gente terrible, sí, pero aún así, eso. Algo con forma, historia y vida que había existido antes de que Naruto los viera. Ella había pertenecido a alguien. Él le había pertenecido a ella. Tenían nombres que usaban cuando no se comportaban como monstruos con extraños. Probablemente habían compartido comida, discutido, reído, dormido uno al lado del otro, todas esas cosas humanas feas y corrientes que la gente hace cuando cree que tiene más tiempo. Ahora ella estaba en el suelo porque él se asustó. La respiración de Naruto se mantuvo constante, pero solo porque había dejado de ser una simple respiración. Era algo más plano, más tenue. El tipo de respiración que uno toma cuando su cuerpo no confía en que uno pueda respirar con mayor profundidad. En ese momento pensó en el cáncer, porque claro que lo hizo. No es una metáfora. No es poesía. Simplemente la verdad tal como él la conocía. Algo dentro de ti que lo arruina todo mientras la gente intenta nombrarlo de maneras que lo hagan más llevadero. Células. Crecimiento. Propagación. Etapas. Tratamiento. Respuesta. Recurrencia. 1000 palabras cuidadosamente elegidas que rodean a la más fea. Mata. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Naruto miró fijamente las tumbas hasta que le ardieron los ojos, pero apenas parpadeó. Sentía que si apartaba la mirada demasiado tiempo, aunque fuera un segundo, se estaría eximiendo de responsabilidad. Como si esto fuera lo mínimo que les debía. Sentarse allí. Recordarlo con exactitud. Mantenerlo intacto. Había pasado gran parte de su vida en el lado opuesto de ese tipo de condena. El que seguía aquí. El que seguía teniendo más mañanas que los demás. El que tomaba las pastillas, se sometía a una operación, se volvía a coser, despertaba, se aferraba a la vida y salía adelante. Incluso cuando parecía cruel, incluso cuando parecía arbitrario, siempre había estado del lado de la supervivencia. Ahora estaba sentado frente a 2 tumbas que él mismo había cavado, y por primera vez en su vida, comprendió, de una manera que le pareció demasiado permanente como para poder deshacerla, lo que significaba ser aquello que otras personas no habían sobrevivido. Ese pensamiento debería haberle hecho llorar. No lo hizo. Eso solo lo dejó un poco más vacío. La selva volvió a moverse a su alrededor, y entre el susurro de las hojas y los insectos, casi podía oír el campamento en su cabeza. Los demás moviéndose, hablando, comiendo, decidiendo cosas que ahora mismo no le importaban. Seguían ahí fuera. Seguían vivos. Seguían siendo su problema, de una forma lejana y difusa. Sabía que debía volver. Lo sabía. Sabía que estar sentado allí solo, con 2 tumbas y su propia cabeza, no servía de nada. No podía moverse. Porque si se levantaba, si se marchaba, ¿qué pasaría? Regresó al campamento y se sentó en medio de personas que aún respiraban gracias a él, mirándolo como si ya no lo reconocieran. Volvió a la comida que no podía saborear, a las palabras que no tenía y a la terrible certeza de que, dijeran lo que dijeran ahora, nada cambiaría lo que el suelo frente a él ya sostenía. Naruto bajó un poco más la cabeza, con la mirada fija en la tierra áspera que cubría la tumba de Tif, y por primera vez desde que salió de allí, un pensamiento surgió en él tan silencioso que casi no lo pareció. Quizás esto es lo que soy. No es alguien que lucha contra la muerte. No es alguien que huye de ella. No es alguien elegido para seguir viviendo cuando otros no lo hicieron. La selva conservó su forma. El viento se deslizaba lentamente entre las copas de los árboles. Los insectos zumbaban. En algún lugar lejano, algo emitió un sonido y luego volvió a quedarse en silencio. La isla permanecía inalterada, a pesar de lo que allí se encontraba el claro. Naruto no se movió. Se quedó donde estaba, sentado frente a las 2 tumbas, con la mirada fija y una postura relajada que no correspondía al descanso. El suelo frente a él seguía irregular, donde lo había forzado a cerrar. Las lápidas estaban torcidas, apenas sostenidas en su lugar. El tiempo transcurría, pero de forma imperceptible, simplemente se extendía. Entonces, sutilmente, algo cambió, no en el aire ni en el sonido, sino en el espacio mismo. Una presencia entró silenciosamente, sin perturbar el ritmo del claro. La selva permaneció inmóvil. Sin embargo, el espacio se transformó cuando una figura se movió entre los árboles. Baja, controlada y deliberada. Apareció el azul.
No se apresuró. Un paso, luego otro, adentrándose en el claro con la misma precisión silenciosa que en todas partes. Mantuvo el cuerpo agachado, la cola firme detrás de ella, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante mientras sus ojos se fijaban en él de inmediato. Naruto. Ella lo reconoció sin dudarlo. No por pensamiento. No por nombre. Por patrón. Por memoria. Por la forma en que existía en su espacio de manera diferente a todo lo demás que había conocido. La persona del pozo, la que se negaba a retroceder. Blue aminoró el paso, no por precaución como con lo desconocido, sino con un acercamiento mesurado, ajustándose porque algo no le cuadraba. Debería haber reaccionado ya, incluso antes de verla o oírla. Era su forma habitual de actuar. Pero ahora, nada. Ella entró por completo en el claro. Naruto no levantó la vista, ni se movió, ni la reconoció, su atención permaneció fija en el suelo frente a él, en la tierra removida, en las dos formas hundidas en el suelo que aún soportaban el peso de lo que allí se había hecho. La mirada de Blue se dirigió una vez hacia las tumbas, registrando el suelo desgarrado, el olor impregnado en él, muerte, reciente, contenida, antes de volver a él, avanzó con cautela, cada paso deliberado, silencioso y concentrado. Estaba tanteando el terreno. Esperando. Naruto permaneció inmóvil, silencioso, impasible. No mostraba señales de estar consciente, ni tensión, ni cambios en la respiración o la postura. Blue se detuvo a una distancia que debería haber significado algo, pero no fue así. Inclinó ligeramente la cabeza, fijando la mirada en él. Era el mismo humano, con el mismo aroma y presencia esenciales. Pero su reacción había desaparecido. Dio otro paso, acortando la distancia. Lo suficientemente cerca como para que antes de esto, se hubiera resistido a su presencia de esa manera extraña y obstinada que lo había marcado como diferente de todo lo demás que se movía en esta isla. Esa audacia había desaparecido. Naruto permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente, ignorando al depredador cercano. Blue hizo una pausa, observando en silencio, esperando el desafío familiar que nunca llegó. En el tranquilo claro, con tumbas frescas alrededor y el suave murmullo de la selva, Blue se dio cuenta de que ya no se reconocía a sí mismo. Brooklyn hizo clic para abrir el archivo y, en lugar de páginas o gráficos, la pantalla se llenó con filas de registros de vídeo con marca de tiempo. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces hizo clic en la primera. La imagen se estabilizó en uno de los laboratorios de Wu, limpio, blanco y demasiado luminoso. El tipo de habitación que parecía más un lugar de medición que un sitio donde se ayudaba a la gente. La cámara estaba fija en lo alto de una esquina, inclinada hacia abajo, abarcando una silla de exploración, una bandeja con ruedas y una pared tan desnuda que toda la imagen resultaba fría. Un segundo después, Wu apareció a la vista. No del todo. Solo lo suficiente para que su hombro y su perfil entraran en el encuadre mientras dejaba una tableta y miraba hacia la cámara. Asunto. Admisión inicial de la ONU, primer día, dijo. Su voz era clara, uniforme y casi exasperantemente tranquila. Brooklyn apretó con más fuerza el ratón. Entonces Naruto apareció en escena. Ambos se detuvieron. Parecía más joven. Eso fue lo primero. No mucho, no lo suficiente como para que pareciera otra versión de él, pero la diferencia se notaba. Su rostro estaba más suave, menos cansado. Sus ojos brillaban más. Parecía nervioso, sí, pero había vida en él, más aflorante, no tan profundamente enterrada como ahora. Y peor aún, se veía más saludable. No es saludable. Simplemente, mejor. Wu continuó hablando sobre la imagen, como si estuviera registrando cualquier otro tema. Varón, 11 años. Neoplasia maligna recurrente en estadio avanzado con patrón de recaídas repetidas. El tratamiento convencional previo ha producido una remisión temporal sin estabilidad a largo plazo. El pronóstico actual, sin intervención, sigue siendo malo. A Brooklyn se le secó la boca. En pantalla, Naruto cambió de postura y miró fuera de cámara, luego volvió a mirar, intentando esbozar una sonrisa a pesar de la rigidez del ambiente. No era una sonrisa completa, pero ahí estaba. Lo suficiente como para doler. La voz de Wu no cambió. El sujeto ha sido informado exhaustivamente sobre los riesgos del procedimiento, incluyendo fallos sistémicos, sobrecorrección inmunitaria y falta de respuesta fatal. Miró brevemente a Naruto y luego volvió a mirar la tableta. El sujeto ha decidido continuar. Darío se quedó mirando la pantalla. Dijo que sí. Brooklyn no respondió, porque en la pantalla, Naruto asentía con la cabeza. No fue forzado a ir.
No lo obligaron. Estaba nervioso, sí. Un poco pálido. Un poco demasiado delgado. Pero seguía asintiendo, seguía de pie como si aquello le importara de una manera que ya había aceptado. Wu volvió a mirarlo. Indique el motivo de su consentimiento. Naruto vaciló un instante, pues la pregunta le molestó un poco. Luego se encogió de hombros. Si esto funciona, dijo, entonces no soy el único, ¿verdad? Wu no reaccionó a la palabra Aint ni al hecho de que un niño estuviera tratando de aceptar el hecho de ser sometido a un juicio. Correcto, dijo. Luego, mirando de nuevo a la cámara, añadió, consentimiento verbal registrado. Después de eso hubo una pausa. Wu ya estaba mirando su tableta. El momento había terminado. Naruto no se movió de inmediato. Entonces cambió de postura, mirando a la cámara, esta vez sí, como si hubiera olvidado que estaba allí y de repente lo recordara. El nerviosismo seguía ahí, latente bajo su piel, pero algo más lo superó. Algo más brillante. Obstinado. Se rascó la nuca, con una media sonrisa, algo avergonzado y con una sinceridad que no encajaba con el ambiente de la habitación en la que se encontraba. Voy a ser un héroe, dijo, como si estuviera probando cómo sonaba en voz alta. Luego, con más seguridad, como si importara que se escuchara, aunque lo único que lo registrara fuera una cámara y un hombre al que no le importaba, créelo. Wu permaneció en silencio. No reaccionó, ni levantó la vista. Sin embargo, la cámara lo captó todo. Su sonrisa, su esperanza. Una promesa que solo tenía sentido para quien aún creía que había algo más allá de todo aquello por lo que valía la pena luchar. Brooklyn contuvo la respiración. Darius no dijo nada. Ambos habían visto a Naruto en el campamento. Y esta versión de él, allí de pie, intentando mostrarse valiente en una habitación que ya lo estaba desmoronando poco a poco, les parecía a alguien que ya habían perdido. Brooklyn no dejó de hacer clic. Debería haberlo hecho. El primer registro ya había sido suficiente para provocar náuseas, pero ahora que su forma se había desplegado ante ellos, ninguno de los dos podía detenerse. Sus dedos permanecieron sobre el ratón y, un segundo después, abrió el siguiente archivo de la secuencia. Wu apareció de nuevo en la misma habitación, desde el mismo ángulo y con la misma voz entrecortada, sujeto un fase de respuesta temprana. La captación celular inicial se mantiene estable. La expresión del gen editado ha comenzado dentro de los límites de tolerancia aceptables. Naruto estaba sentado en la silla esta vez con una venda alrededor de un brazo y un monitor sujeto a su dedo, y el cambio en él era tan sutil que Darius podría haberlo pasado por alto si el video anterior no hubiera estado aún tan presente en su mente. Parecía un poco más despierto. Su postura se había relajado. La tensión que había acumulado en sus hombros en la primera grabación seguía ahí, pero ya no parecía abarcarlo por completo. Escuchaba a Wu con una pierna balanceándose ligeramente, con la atención dividida entre el médico, la habitación y la luz del sol que entraba por la estrecha ventana del laboratorio. Aún conservaba ese aire de niño de hospital, esa delgadez y esa mirada ligeramente hundida que indicaba que su cuerpo ya había sufrido demasiado, pero ahora había algo más que lo envolvía, vida. Wu siguió hablando, tableta en mano. Los participantes reportan una disminución del dolor basal, una mejora del apetito y una mayor retención de energía entre los períodos de descanso. La respuesta inmunitaria temprana al tejido maligno supera las expectativas del modelo. Naruto volteó a oír eso, no a la cámara sino al propio Wu, como si, a pesar de todo el lenguaje clínico, hubiera captado la parte importante. Eso significa que está funcionando, dijo. Wu no le dio el tipo de respuesta que habría dado una persona normal. Eso significa que el mecanismo previsto está activo, respondió. Naruto hizo una mueca. Eso es lo mismo que se dice en Creep. Darius exhaló un leve suspiro por la nariz. Brooklyn no lo hizo. Estaba demasiado ocupada mirando la pantalla. Porque él estaba justo ahí. Seguía siendo él mismo. Seguía siendo molesto. Seguía siendo demasiado brillante para la habitación. Y fuera lo que fuera que estuviera pasando en su cuerpo, fuera lo que fuera que Wu le hubiera hecho o le estuviera enseñando a hacer, había marcado una diferencia tan grande que incluso dos niños que no sabían nada de terminología médica podían notarlo. El cambio no era abstracto. Se notaba en la forma en que Naruto se mantenía erguido, en la forma en que no se dejaba caer en la silla, en la forma en que sus ojos seguían rápidamente en lugar de con ese retraso cansado al que se habían acostumbrado en el campamento. Brooklyn volvió a hacer clic para avanzar, el siguiente registro tenía una fecha posterior.
La voz de Wu se escuchó en el fotograma inicial incluso antes de que fuera completamente visible, sujeto un ciclo de adaptación 2. La expresión genética continua indica un comportamiento de reconocimiento duradero en la respuesta inmune modificada. Naruto estaba de pie en esta. De verdad estaba de pie. No porque alguien se lo hubiera pedido para un escaneo o para que se moviera con fines de prueba. Estaba de pie en la habitación, caminando medio paso de un lado a otro mientras Wu hablaba, inquieto de una manera que se sentía sana en lugar de frágil. Tenía más color en el rostro. Se movía con más firmeza. Incluso su cabello parecía más brillante, no porque hubiera cambiado, sino porque todo él lo había hecho. Su cuerpo ya no parecía estar obligado a moverse por una voluntad más fuerte de la que merecía. Parecía que podía seguirle el ritmo. Wu giró ligeramente hacia la cámara. La respuesta actual sugiere un comportamiento de ataque maligno exitoso. Las vías de reconocimiento de glóbulos blancos modificadas del sujeto continúan identificando y destruyendo el crecimiento canceroso a un ritmo significativamente superior al límite humano basal. Brooklyn tragó saliva. La forma en que lo expresó sonaba monstruosa, con un tono de asombro. Darius observaba más a Naruto que a Wu. Realmente se veía mejor. Brooklyn asintió una vez, pero no apartó la vista de la pantalla. En pantalla, Naruto claramente había dejado de prestar atención a la mayor parte de la explicación de Wu a la mitad. En lugar de eso, se inclinó para mirar algo en el monitor giratorio, intentando leer números que probablemente no entendía del todo. Wu continuó de todos modos. Se observa regeneración y recuperación tisular, en paralelo con la supresión de la malignidad activa. El paciente ha recuperado fuerza, resistencia y capacidad funcional medibles. Esa palabra les impactó a ambos. Regeneración. No se trataba solo de preservarlo. No se trataba solo de evitar que empeorara. Su cuerpo había estado cambiando de rumbo. Reconstruyéndose. Corrigiéndose, eso hizo que la siguiente sonrisa de Naruto doliera más que cualquier otra cosa hasta el momento. Parecía casi orgulloso. No con arrogancia. No del todo. Simplemente el orgullo propio de un chico que había pasado gran parte de su vida perdiendo batallas contra su propio cuerpo y que, de repente, de forma increíble, había empezado a ganar una. Miró a Wu y le dijo, «Te dije que era duro». Wu no sonrió. «Tu cuerpo es adaptable», dijo. «Eso no es lo mismo». Naruto puso los ojos en blanco. «Eres físicamente incapaz de hablar con normalidad ni por un segundo». Los dedos de Brooklyn se apretaron con fuerza sobre el ratón. Porque este no era el chico del campamento. No era aquel que estaba sentado a un lado, vacío y medio desconectado de todo a su alrededor. Este estaba vivo de una forma que hacía imposible no comprender por qué se había quedado, por qué había escuchado, por qué había seguido entrando en esas habitaciones. Uno le había estado vendiendo una fantasía. Al menos durante un tiempo, el tratamiento había cumplido exactamente lo prometido. Lo había cambiado. No en un sentido vago y abstracto de ciencia ficción, sino en su cuerpo, en su sangre, en la arquitectura visible de un niño que había empezado a creer que tal vez ya no se estaba muriendo tan rápido. Brooklyn abrió el siguiente. El tono de Wu había cambiado, pero solo ligeramente. El sujeto aún continúa avanzando. La respuesta celular se mantiene sólida. Sin embargo, la mayor agresividad inmunitaria está generando un comportamiento de reconocimiento ampliado fuera del rango maligno previsto. Naruto seguía de pie en la habitación, pero algo en él había cambiado de nuevo. No lo suficiente como para que alguien lo notara sin los registros anteriores que estaban justo al lado, pero una vez visto, era imposible ignorarlo. La inquietud se había agudizado un poco. Sus movimientos seguían siendo rápidos, pero no tan ágiles. Parecía que había dormido mal. Tenía ojeras leves que antes no tenía, y se frotaba la nuca con una mano cuando Wu hablaba, un pequeño gesto de incomodidad que Brooklyn ya le había visto hacer en el campamento sin haber comprendido nunca su significado. Wu continuó con el mismo tono de voz pausado. El éxito inicial se mantiene intacto. El comportamiento revisado de los leucocitos del sujeto continúa identificando y eliminando el tejido maligno con una eficacia excepcional. Sin embargo, la desviación en el reconocimiento colateral está aumentando. Darío frunció el ceño. ¿Garantía que? Brooklyn no respondió porque el vídeo lo hizo. Wu se giró ligeramente y realizó un escaneo en la tableta. Ya no se ignora el tejido sano con la misma frecuencia. Eso cambió la expresión de Naruto, no del todo. No todo a la vez. Pero lo suficiente. Ahora miró a Wu. Lo miró de verdad, ¿y qué significa eso?
La respuesta de Wu no llegó con suavidad. Significa que tu cuerpo está aprendiendo de forma demasiado amplia. Naruto lo miró fijamente, hubo una pausa, y por primera vez en la secuencia de vídeos, Brooklyn pudo sentir cómo la habitación misma cambiaba. El brillo seguía presente en Naruto, pero algo había comenzado a oprimirlo desde abajo. De acuerdo, dijo lentamente. ¿Y qué tan grave es eso? Wu volvió a mirar la tableta. Potencialmente mortal si no se regula. Darío maldijo entre dientes. Brooklyn no se movió. En pantalla, Naruto soltó una risa corta y sin humor, y negó con la cabeza una vez, como si no supieras y enfadarse o impresionarse por la naturalidad con la que se había dicho aquello. Realmente tienes la peor atención al paciente de todo el mundo. Por supuesto, Wu tampoco respondió a eso. Los siguientes registros profundizaron en el patrón en lugar de aclararlo. En uno, Wu explicó que el tratamiento había modificado la forma en que el cuerpo de Naruto reconocía el peligro en su interior, que los glóbulos blancos modificados ahora veían el cáncer y lo atacaban con una velocidad y certeza que la biología humana ordinaria no podía alcanzar. En otro, describió cómo el mismo proceso había comenzado a clasificar erróneamente células no cancerosas, una frase tan limpia y falsa que Brooklyn casi cerró la página por instinto. Clasificar erróneamente. Como si el hecho de que los propios órganos de Naruto fueran tratados como amenazas fuera un error de archivo. Y a lo largo de todo ese proceso, Naruto cambió. Al principio, los cambios parecían prometedores. El cuerpo recuperaba terreno. Ganaba peso donde antes le faltaba. Recuperó el color en el rostro. Su voz sonaba más vivaz. Sus movimientos eran menos cautelosos, menos pesados. Sonreía con más facilidad en esos momentos intermedios y discutía más con Wu porque tenía energía para hacerlo. Parecía un niño que empezaba a confiar de nuevo en sus propias mañanas. Entonces el costo comenzó a manifestarse de maneras más sutiles. Le temblaron las manos una vez después de una inyección y lo disimuló metiéndolas debajo de las piernas mientras Wu hablaba a la cámara. En otro registro, necesitó un segundo intento para levantarse después de salir de la silla. En otro, se rió de algo que dijo Wu sin humor, demasiado cansado para seguir siendo sarcástico. Hubo uno en el que entró en escena luciendo casi exactamente como la versión anterior y más saludable de sí mismo. Color en las mejillas, ojos brillantes, sonrisa lista, y luego se sentó y, en el instante en que pensó que nadie lo veía, toda su postura se encorvó como si los hilos que lo sostenían se hubieran aflojado. Wu lo narró todo. No con crueldad. Eso habría sido más fácil de odiar. Lo narró con calma e interés preciso. El sujeto demuestra una mayor recuperación regenerativa. El paciente muestra un período de mejoría no sostenida tras la intervención. La curva de fatiga de los participantes se ha acentuado. La respuesta del tejido del paciente sigue siendo alentadora. La tolerancia sistémica no lo es. El sujeto continúa mostrando resiliencia psicológica, aunque la resistencia a la dependencia sigue siendo alta. Esa última parte tuvo lugar junto a un tronco donde Wu presentó las pastillas por primera vez. La botella era tan común que a Brooklyn se le hizo un nudo en la garganta. Un pequeño recipiente blanco. Etiqueta limpia. Algo que cualquiera podría sostener en una mano y descartar como si nada si no supiera lo que hacía. Wu lo colocó en la bandeja y miró a la cámara. Ahora es necesaria la supresión secundaria. La respuesta inmunitaria modificada sigue siendo eficaz para localizar y destruir el crecimiento maligno, pero ya no distingue de forma fiable entre la presencia de células cancerosas y sanas. Estos mecanismos regulan la respuesta excesiva y preservan la estabilidad funcional. Naruto cogió la botella, la giró en su mano y dijo, sin esto, mi cuerpo se vuelve loco. Wu lo miró. Esa es una forma imprecisa de decirlo. Naruto lo miró fijamente. Es la forma normal de decirlo. Brooklyn cerró los ojos durante medio segundo. Porque seguía allí. Seguía involucrado. Seguía lo suficientemente lúcido como para oponerse a las palabras de Wu, seguía intentando adaptar lo que le estaban haciendo a términos con los que pudiera convivir. Eso empeoró lo que vino después, en lugar de mejorarlo. Los siguientes registros eran imposibles de confundir. Su rostro perdió su color anterior. Sus ojos se apagaron gradualmente. Las pausas entre un movimiento y otro se hicieron más largas. En un video, se sentó en la silla y escuchó mientras Wu explicaba la agresividad de los leucocitos y los umbrales de preservación de los tejidos, y Naruto no lo interrumpió ni una sola vez. Solo eso hizo que Darius apartara la mirada. Dejó de pelear con él, dijo en voz baja. Brooklyn asintió. No todo a la vez. No del todo.
Pero sí. Por mucha energía y esperanza que le hubiera dado el tratamiento, los vídeos posteriores mostraban con exactitud cómo ese mismo proceso había empezado a debilitarlo desde dentro. El cuerpo estaba haciendo aquello para lo que había sido rediseñado: reconocer, destruir, adaptarse y regenerarse. Y con cada éxito, se volvía un poco menos capaz de distinguir dónde terminaba el cáncer y dónde empezaba Naruto. El último tronco que abrió Brooklyn fue el que hizo que ambos contuvieran la respiración por un segundo. Wu apareció en pantalla, como siempre, y dijo: Sujeto 1, revisión del estado actual. La función terapéutica permanece activa. La reprogramación de los glóbulos blancos continúa, superando el éxito esperado en la focalización maligna. Sin embargo, la viabilidad del sujeto depende completamente del cumplimiento del tratamiento de supresión. Sin él, el comportamiento de autoinyección se intensifica rápidamente. Naruto se sentó en la silla, y esta vez no había fingimiento. Parecía como si la muerte se hubiera instalado allí y estuviera esperando cortésmente. Demasiado pálido. Demasiado inmóvil. Tenía los ojos abiertos pero apagados, no somnolientos, ni débiles en el sentido habitual, simplemente vacíos, de una forma que lo hacía sentir distante incluso estando físicamente presente. El frasco de pastillas permanecía intacto junto a su mano. Wu se giró ligeramente hacia él. Usted comprende la necesidad actual. La respuesta de Naruto llegó tras una pausa: sí. Nada en la habitación se movió. Nada cambió en la voz de Wu. Entonces tómalos. Naruto miró la botella. No estaba enojado. No era desafiante. Simplemente estaba cansado en algún lugar más profundo que su cuerpo. De todos modos, intentó alcanzarlo. Brooklyn apagó el vídeo antes de tener que verlo más. La pantalla volvió a mostrar la lista de registros, filas de fechas y etiquetas, y pequeñas marcas de tiempo frías que contenían 2 años de un niño al que le cambiaban el pañal delante de una cámara, mientras el hombre que estaba detrás explicaba cada etapa como si fuera un rompecabezas que se resolvía solo. Durante un largo instante ninguno de los dos habló. Entonces Darío dijo, en voz muy baja: realmente funcionó. Brooklyn se quedó mirando la pantalla. Sí. Eso fue lo que lo hizo insoportable. Había funcionado. Lo había transformado. Lo había regenerado. Le había devuelto el color, el apetito, la energía y la esperanza suficiente para sonreírle a la cámara y hablar de ser un héroe. Le había enseñado a su cuerpo a reconocer el cáncer y a destruirlo. Y luego continuó. Cuando Brooklyn finalmente apartó la vista del monitor, su rostro se había puesto pálido. Mejoró, dijo ella. De verdad que sí. Darío asintió una vez, con la garganta irritada. Y entonces no lo hizo, dijo. La mano de Brooklyn permaneció sobre el ratón, pero no hizo clic en nada más. No tenía sentido. La imagen ya estaba clara. Naruto sonriendo en aquellos primeros vídeos, con aspecto más fuerte, más feliz, como si creyera que Wu le había dado una salida. Luego, el tratamiento pasó de milagroso a controlado, de cura a dependencia, de esperanza a un cuerpo que no dejaba de atacar todo aquello que ya no reconocía como seguro. Y ahora ese mismo chico estaba sentado en el campamento, omitiendo las pastillas que impedían que la parte mala se extendiera más allá del cáncer y afectara a todo lo demás, mientras que nadie a su alrededor había comprendido cuán literal era realmente ese peligro hasta que escucharon a Wu explicarlo con calma ante una cámara. Brooklyn debería haberse detenido ahí. Ella lo sabía incluso antes de que su mano volviera a moverse, incluso antes de que el cursor descendiera por la fila de archivos y abriera otro registro. La forma de la verdad ya estaba ahí, tan clara que dolía. Pero había algo en la forma en que Wu había dicho sumisión a la represión, algo demasiado singular, demasiado definitivo, que la hacía seguir mirando. El siguiente vídeo mostraba la misma habitación, la misma cámara y la misma iluminación. Wu ya estaba hablando. Asunto de la ONU, tercer ciclo de revisión de la supresión. El régimen secundario anterior ya no es viable. Darío frunció el ceño de inmediato. Ciclo 3. Brooklyn no respondió. Ya estaba viendo Naruto. Volvió a tener un aspecto diferente. No peor, como lo tendría más tarde, pero extraño. Estaba sentado en la silla con las mangas remangadas, una mano apoyada en el reposabrazos y la otra extendida sobre el regazo, como si se le hubiera olvidado cerrarla. Tenía el rostro pálido, pero aún no demacrado. Lo que más destacaba era la tensión.
Parecía que había pasado los últimos días intentando disimular su malestar y que se le habían agotado las fuerzas para seguir haciéndolo de forma convincente. Wu cogió un maletín de la bandeja que tenía al lado y lo abrió con la misma eficiencia distante con la que hacía todo lo demás. El sujeto desarrolló un patrón de resistencia al tratamiento supresor previo. La respuesta inmunitaria modificada ha comenzado a reconocer el régimen estabilizador como una interferencia externa. Brooklyn se quedó mirando la pantalla. Darius miró de Wu al maletín que tenía en las manos. Espera. Wu siguió adelante, porque claro que lo hizo. La tolerancia farmacológica se ha desmoronado. El uso continuado de la medicación previa ahora produce un efecto protector reducido y una mayor carga inflamatoria. Se requiere un nuevo protocolo de equilibrio. En pantalla, Naruto miró el caso, luego a Wu, y formuló la pregunta para la que ni Brooklyn ni Darius tenían palabras todavía. Así que lo que impedía que mi cuerpo reaccionara de forma exagerada, miró el viejo frasco de pastillas que había en la bandeja. ¿Mi cuerpo también reacciona así ahora? Wu no lo ablandó. En efecto. Naruto exhaló un suspiro débil por la nariz y desvió la mirada, apretando la mandíbula. No discutió. Eso casi fue peor. Brooklyn hizo clic para avanzar. Otro registro. Wu otra vez. La misma habitación. La misma calma implacable. Sujeto 1, quinto ciclo de revisión de supresión. La nueva ventana de dosificación sigue siendo inestable. El objetivo actual es mantener un equilibrio que permita la supervivencia entre el rebrote maligno incontrolado y la autoinmunidad generalizada. Esta vez, incluso Brooklyn dejó de moverse. Porque la frase era tan horrible que casi parecía irreal. Darius se inclinó hacia el monitor. Repítelo. No era necesario. Había aterrizado a la primera. De todos modos, unos segundos después, Wu repitió lo mismo en otro idioma mientras dirigía un escaneo hacia la cámara. Si los niveles supresores se mantienen demasiado bajos, el tejido maligno reanuda su crecimiento. Si se mantienen demasiado altos, la agresión inmunitaria se intensifica y comienza a comprometer la función de los órganos sanos. Hizo hincapié en un punto de la imagen. El tratamiento ya no se autocorrige. Ahora debe gestionarse dentro de un margen de tolerancia cada vez más estrecho. A Brooklyn se le revolvió el estómago. Ahí estaba. Ni una sola pastilla milagrosa. Ni una sola respuesta clara. Una guerra de ajustes. Un régimen tras otro. Su cuerpo cambiaba más rápido de lo que la medicina podía contenerlo, luego aprendía a usarla, y después se rebelaba contra ella también. Uno mantenía a Naruto sano. Intentaba, una y otra vez, encontrar el pequeño y brutal espacio entre dos formas de morir. En pantalla, Naruto parecía exhausto. No pasivo. No vacío como lo estaría más tarde. Sino desgastado de una manera más profunda que antes, como si el proceso hubiera comenzado a enseñarle que cada mejora conllevaba un segundo costo. Ahora había más botellas en la bandeja. Etiquetas diferentes. Colores diferentes. Una por la mañana, otra más tarde, una añadida claramente para contrarrestar el efecto de las demás. Aún sin comprender los términos, Brooklyn podía vislumbrar la forma de todo aquello. Escalada. Wu habló por encima de la imagen mientras Naruto ordenaba las botellas con manos lo suficientemente temblorosas como para que se notara. El régimen A fracasó debido a la adaptación de la resistencia. El régimen B preservó el tejido durante 11 días antes de que reaparecieran los marcadores de autorreferencia. El régimen C sigue siendo prometedor, aunque la tensión en los órganos continúa aumentando con la administración sostenida de la dosis. Dario parecía horrorizado. Los está cambiando como, Brooklyn lo terminó sin querer. Como si estuviera calibrando una máquina. Ninguno de los dos dijo nada después de eso. El siguiente registro fue peor porque les permitió ver realmente el costo. Naruto estaba de pie al principio, con una mano apoyada en el mostrador, erguido pero con dificultad. Tenía algo de color en el rostro, lo suficiente como para que alguien que viera la grabación por encima pensara que estaba bien, pero sus movimientos lo delataban. Se levantaba demasiado despacio. Giraba con demasiada cautela. Se detenía con la mano en el borde del mostrador, como si se movía demasiado rápido, algo en su interior fuera a fallar. La voz de Wu provenía de fuera de cámara. En el caso del paciente 1, la dosis de supresión actual previene el daño orgánico inmediato, pero el margen de respuesta sigue siendo insosteniblemente estrecho. La actividad maligna ha comenzado a reaparecer en sitios reducidos cada vez que la dosis disminuye por debajo del umbral. Naruto lo miró con expresión cansada y sin expresión. Entonces, si tomo menos, el cáncer regresa. Sí.
¿Y si tomo más? Wu respondió antes de terminar. Aceleramos el daño autoinfligido. Naruto lo miró fijamente. Luego se rió una vez, pero no tenía ninguna gracia. Genial. La palabra apenas sonaba como él. Brooklyn sintió un nudo en el pecho tan fuerte que tuvo que apoyar una mano en el escritorio. Darius miraba la pantalla como si no se atreviera a parpadear. Porque ahí estaba, tan claro como el agua, con Wu narrando con calma sobre la imagen de un niño de 13 años de pie en un laboratorio tratando de comprender cómo su futuro se había reducido a números y umbrales. Fue demasiado poco, y el cáncer reapareció. Fue demasiado, y su cuerpo comenzó a destruir sus órganos. El siguiente vídeo hizo que el cambio fuera aún más visible. Esta vez Wu había enfocado la cámara más de cerca, o tal vez Naruto simplemente se había sentado más cerca. En cualquier caso, podían ver más. La sequedad alrededor de su boca. Las ojeras. La forma en que sus dedos se curvaban y se extendían sobre su pierna mientras Wu enumeraba los valores. El estrés hepático está elevado. Los marcadores renales están empeorando a pesar del tratamiento supresor actual. La deriva inflamatoria sigue siendo grave. La respuesta del tejido maligno sigue siendo excelente. Esa última frase quedó clavada en la habitación como un cuchillo. Excelente, Wu lo dijo mientras Naruto parecía no haber dormido en días. Brooklyn hizo clic en otro archivo con manos que ya no estaban firmes. Esta empezó con Wu ya a mitad de la frase, el tratamiento sigue siendo funcionalmente eficaz. La estabilidad del paciente no. Darío cerró los ojos por un segundo. En pantalla, Naruto intentaba tragarse un puñado de pastillas con agua, y hasta eso parecía difícil. Nada dramático. Nada teatral. Solo un chico cuyo cuerpo se había convertido en una sucesión de negociaciones para las que estaba perdiendo la energía. Una pastilla. Espera. Otra. Respira. Otra. Su rostro se tensó al tragarse la última, y apartó la mirada de la bandeja como si seguía mirándola, no fuera capaz de terminar. La voz de Wu continuó sonando por encima de ella. El desafío ya no radica en si la respuesta modificada puede reconocer y destruir el crecimiento maligno. Puede hacerlo. El desafío consiste en mantener una supresión suficiente para preservar la función de los órganos sanos sin perder el control del tumor maligno. Brooklyn susurró. Está atrapado. Ninguno de los dos pareció darse cuenta de que ella había hablado en voz alta hasta que Darío asintió una vez y dijo, con la misma suavidad, sí. Porque eso era exactamente lo que era. No es una cura. Ya ni siquiera es un tratamiento propiamente dicho. Un acto de equilibrio tan delicado y cruel que cada día le obligaba a sentarse en una silla mientras Wu ajustaba las dosis, intentando evitar que el cáncer resurgiera sin darle al sistema inmunitario la libertad suficiente para empezar a devorarlo vivo. Y los vídeos lo mostraron todo. La forma en que Naruto parecía más fuerte al principio. Más feliz. Lleno de esa esperanza brillante e imposible que hacía que ver esos primeros registros fuera tan doloroso. Luego, el cambio gradual. Los nuevos frascos de pastillas. Los cambios en las etiquetas y los horarios. Las tranquilas explicaciones de Wu sobre por qué un tratamiento había dejado de funcionar, por qué otro estaba causando demasiada inflamación de los órganos, por qué otro tenía que combinarse con un supresor secundario, por qué su cuerpo también había comenzado a resistirse al primero. Estaba todo allí. Una progresión no hacia la curación, sino hacia un mantenimiento tan preciso que rozaba la tortura. Brooklyn abrió una más. Wu permanecía de pie en el encuadre, con la tableta en la mano como de costumbre, pero incluso su voz había cambiado ligeramente. No se había vuelto más suave, nunca más suave, sino más exigente, más cortante, con el tono de alguien que intenta resolver un problema cada vez más complejo. Asunto de la ONU. Escalada del conflicto de supresión. El tratamiento farmacológico actual mantiene el control maligno a niveles de reducción aceptables. Sin embargo, la administración continuada de la dosis a este umbral provoca daños orgánicos medibles con el tiempo. La reducción de la dosis preserva el tejido orgánico, pero permite la reaparición maligna inmediata. El control funcional solo es posible mediante ajustes continuos. Naruto se sentó a su lado, botella en mano, con la mirada baja. No miró a la cámara. No bromeó. No discutió. Ese silencio impactó más que cualquier cosa que Wu dijera. Porque les permitía ver un cambio en él que no tenía nada que ver con los valores sanguíneos, los glóbulos blancos ni los intervalos de dosificación. Al principio, Naruto había estado en esas habitaciones con esperanza. Luego con irritación. Después con esfuerzo.
Ahora se sentaba allí como alguien que descubre que mejor se ha convertido en sinónimo de aún no está muerto. Brooklyn apagó el video. La pantalla volvió a mostrar la lista de registros. La habitación a su alrededor permanecía en silencio, salvo por el leve zumbido de la máquina de Wu y el sonido de la respiración superficial de ambos. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces Darío dijo con voz ronca. Así que cada vez que lo cambiaban, Brooklyn miró las pequeñas filas oscuras de archivos. Tuvo que empezar de cero, dijo ella. Darius tragó saliva. No. Peor. Señaló la pantalla, la secuencia de registros, las botellas que habían visto multiplicarse y transformarse. Tenía que seguir adelante mientras su cuerpo aprendía a luchar contra aquello que lo mantenía con vida. Brooklyn cerró los ojos por medio segundo. Sí. Eso era todo. Ningún medicamento había fallado. Ningún tratamiento había salido mal, un cuerpo tan alterado por lo que Wu le había hecho que cada respuesta se convertía en otro problema, cada estabilizador se convertía en algo a lo que resistirse, cada dosis tenía que permanecer en el brutal espacio entre dejar que el cáncer despertara y dejar que el sistema inmunológico devorara las partes de Naruto que aún le pertenecían. Cuando volvió a abrir los ojos, la lista de registros se veía aún más fea que antes. No porque entendiera mejor la ciencia, sino porque ahora comprendía la naturaleza de su agotamiento. La razón por la que esas pastillas eran tan importantes. Y la razón por la que omitirlas era aún más aterrador de lo que había imaginado. No solo porque ayudaron. Porque eran la versión más reciente de lo único que se interponía entre Naruto y los dos finales que su cuerpo siempre amenazaba con elegir por él. Brooklyn no tenía intención de saltarse esa parte. Su mano se sacudió sobre el ratón, y la lista de archivos se desplazó rápidamente entre fechas y etiquetas hasta que solo quedaron las últimas entradas en la pantalla. Por un instante, casi hizo clic hacia arriba por instinto, de vuelta al centro, donde los cambios al menos parecían graduales, como algo que una persona podría superar simplemente aguantándolo el tiempo suficiente. Entonces vio las fechas. Y se detuvo. Darius se inclinó hacia ella, apoyando una mano contra el escritorio mientras ambos hacían los cálculos casi al mismo tiempo. No, dijo en voz baja. Brooklyn hizo clic en el antepenúltimo tronco. Wu apareció en escena, la misma habitación, la misma voz, la misma calma imposible, pero Naruto pareció estar mal de inmediato. No solo enfermo. No solo cansado. Se equivocaron de una manera que reconocieron demasiado rápido. Estaba sentado en la silla, pero se mantenía erguido por pura costumbre. Su piel estaba muy pálida, sin color. Su rostro se veía más delgado que en los vídeos anteriores, con los ojos ensombrecidos y la boca apretada en esa línea cansada que ambos habían visto en el campamento más de una vez sin comprender por qué les asustaba tanto. Sus hombros se encorvaban. Incluso su cabello parecía más opaco bajo la fría luz del laboratorio. Era el Naruto que habían conocido. No exactamente todos los días, ni a cada instante, pero lo suficientemente cerca como para que a Brooklyn se le revolviera el estómago incluso antes de que Wu empezara a hablar. Sujeto a la fase de observación de la ONU, séptima semana después de la suspensión del régimen de supresión anterior, dijo Wu. Darío se quedó quieto. Brooklyn contuvo la respiración por un segundo. Wu continuó, como si todo fuera perfectamente normal. El tratamiento farmacológico previo dejó de mantener un equilibrio viable entre el control de la malignidad y la estabilidad de los órganos. Se suspendió el tratamiento supresor para observar la velocidad de recurrencia y actualizar los umbrales de tratamiento en condiciones de recaída sin tratamiento. Brooklyn se quedó mirando la pantalla. Condiciones de retorno no tratadas. Las palabras tardaron un segundo en ordenarse y formar algo humano. Entonces lo hicieron. Le habían suspendido la medicación, no porque él lo eligiera. No porque las cosas se dieran así. Porque Wu necesitaba ver qué pasaba sin eso. En pantalla, Naruto permanecía sentado, mirando sus manos, mientras Wu narraba la historia como si fuera un ejercicio. No había rastro de ira en su rostro. No era de extrañar. Solo esa terrible y apática resistencia de alguien que ya sabía lo que estaba sucediendo y se había quedado sin fuerzas para protestar en voz alta. La voz de Darío salió ronca. Lo sacaron de ahí. Brooklyn hizo clic en el siguiente tronco antes de poder detenerse. Otra vez. Fecha posterior. Naruto se veía peor. No fue dramático como en las películas se representa el declive. No hubo colapso. No hubo gritos. No hubo una catástrofe repentina. Simplemente, menos de él. Menos color. Menos estabilidad. Menos vida visible cerca de la superficie.
Seguimiento de la recurrencia del tumor en el tercer mes, dijo Wu. La reexpansión maligna sigue siendo coherente con la agresión previa a la modificación, aunque ahora se presenta junto con una inestabilidad inmunitaria persistente heredada de fases de adaptación anteriores. Darío frunció el ceño, pero era un ceño fruncido de esos malos, de esos que aparecen cuando comprender las cosas las empeora en lugar de aclararlas. Brooklyn entendió la sentencia tal como era. El cáncer había reaparecido. Y su cuerpo seguía lo suficientemente dañado por el tratamiento anterior como para que, incluso sin las pastillas, incluso sin el equilibrio que Wu había intentado mantener, no hubiera vuelto a la normalidad. Ya no había nada normal a lo que regresar. Wu hizo un leve gesto hacia algo que estaba fuera de cámara. La progresión observada confirma que la interrupción del tratamiento no restablece la fisiología basal. El sujeto permanece alterado. El objetivo actual es determinar una ventana de supresión revisada capaz de contener tanto el rebrote maligno como la respuesta colateral inmunitaria bajo esta nueva presentación. Brooklyn se echó hacia atrás físicamente. Porque la frase era tan fría que casi no pertenecía a la misma especie que el niño sentado en la silla. En el vídeo, Naruto alzó la vista una sola vez, no hacia Wu, ni hacia la cámara, sino hacia la distancia media, y por un breve instante Brooklyn vio algo en su rostro que odiaba más que el cansancio. Renuncia. No está completo. No está entero. Pero ahí está. Ese tipo de mentalidad que se instala cuando a alguien ya le han mostrado las reglas y se da cuenta de que nunca va a obtener una versión justa de ellas. Darío apartó la mirada primero, solo por un segundo, frotándose la palma de la mano contra la frente. ¿Cuánto tiempo? Brooklyn no respondió porque ya estaba abriendo el último registro. La cita estaba allí sentada en la esquina. Y esta vez, era imposible perdérselo. Coincidía con el campamento. Con la llegada. Con los primeros días. Con la versión de Naruto que todos habían conocido y archivado en sus cabezas como extraña, brillante, enferma, divertida, un poco demasiado pálida, un poco demasiado delgada, un poco demasiado misteriosa, un niño que orbitaba alrededor de Wu y el laboratorio como si todo le perteneciera de alguna manera. Wu entró en escena y comenzó a hablar. Sujeto 1, fase de reintroducción. El período de observación final confirma un comportamiento de recurrencia suficiente para una intervención actualizada. Brooklyn se sentía mal. Porque estaba justo ahí. El día que lo conocieron. No después. No antes, de una manera vaga y distante, ese día, Wu continuó con el mismo tono pausado, como si no hubiera sometido casualmente a un niño a un deterioro sin tratamiento durante meses con el fin de obtener mejores cifras. Durante los meses anteriores se suspendió la medicación para documentar la tasa de recaída sin tratamiento y establecer nuevos márgenes de tolerancia tras el fracaso del régimen. Ahora se puede iniciar el tratamiento de supresión actualizado. Darius emitió un sonido en voz baja que casi sonó a risa, pero que no se parecía en nada a una risa. Meses. Brooklyn mantuvo la mirada fija en la pantalla. Pasaron los meses. Conocieron a Naruto durante ese tiempo, no durante su recuperación ni en un nuevo comienzo prometedor. En medio de esos meses, Wu permitió que su cáncer reapareciera para poder monitorearlo de cerca y ajustar su siguiente paso. En la pantalla, Naruto permanecía inmóvil mientras Wu alzaba una nueva botella. No es el antiguo. No es uno de los conjuntos anteriores que ya habían visto. Una etiqueta diferente. Cápsulas diferentes. Una respuesta diferente a la misma ecuación imposible. Wu habló directamente a la cámara. El nuevo tratamiento farmacológico busca reducir la variabilidad de la respuesta al tratamiento, manteniendo al mismo tiempo su eficacia contra el cáncer. La dosis objetivo sigue siendo lo suficientemente alta como para prevenir la reaparición del cáncer, pero lo suficientemente baja como para evitar la degradación inmediata del órgano. No se espera una estabilidad total. Brooklyn cerró los ojos. Allí estaba, sin cura, sin mejoría real. Solo otro intento de encontrar el punto débil donde el cáncer no había regresado y la dosis aún no había comenzado a hacerle daño desde dentro. Darius habló sin apartar la vista de la pantalla. Así que cuando lo conocimos, Brooklyn asintió una vez porque aún no se fiaba de su voz. Ya lo había dejado, dijo finalmente. Llevaba meses así. Y eso significó que todo cambió. El primer día. El segundo. Su aspecto. Su forma de moverse. Su manera de desaparecer puntualmente y regresar, intentando actuar con normalidad. Su aparente vitalidad, de alguna manera, incluso cargando con todo eso en su interior.
La forma en que Brooklyn lo miró y pensó en él como un chico misterioso, y la forma en que Darius lo miró y pensó en algo familiar en la extrañeza de su cuerpo, pero sin saber por qué, lo conocieron cuando ya estaba perdiendo terreno. Y aún así les había sonreído. En pantalla, Wu le entregó la nueva botella a Naruto. Naruto lo miró por un segundo sin tocarlo. Luego lo tomó. Su rostro no se iluminó. No mostró alivio. Simplemente lo sostuvo en su mano y miró fijamente la etiqueta como si ya supiera exactamente lo que significaba. Otra ronda. Otro acto de equilibrio. Otra forma de no morir del todo todavía. La voz de Wu volvió a resonar. Se le ha informado al sujeto que este régimen no resuelve el conflicto subyacente. Sigue siendo una estrategia de gestión, no una corrección. Eso hizo reír a Naruto una vez. Tranquilo. Seco. Demasiado maduro para su edad. Sí, dijo. Esa parte la tengo. Brooklyn apagó el video con tanta fuerza que la pantalla parpadeó. La oficina volvió a quedar en silencio. Darius permanecía de pie, con ambas manos apoyadas en el escritorio y la cabeza ligeramente gacha, como si necesitara ese apoyo sin querer admitirlo. Brooklyn no se movió. Se limitó a contemplar las filas de archivos, fechas y marcas de tiempo que, de repente, habían transformado todos los recuerdos de los primeros días del campamento en algo mucho más desagradable. Nos encontramos con él en medio de todo esto, dijo Darius. Brooklyn asintió. No antes. No al principio. No. Ya estaba. Darius se detuvo, tragó saliva y volvió a intentarlo. Ya estaba empeorando. A Brooklyn se le hizo un nudo en la garganta. Sí. Por eso tenía ese aspecto. ¿Por qué tenía momentos brillantes y luego ninguno? ¿Por qué algunos días se sentía casi normal, y otros parecía vacío antes incluso de que lo conocieran lo suficiente como para identificarlo? ¿Por qué Wu lo rondaba de esa manera? ¿Por qué importaban las pastillas? ¿Por qué existían los archivos? ¿Por qué Naruto podía sonreír como la luz del sol y aún así tener la apariencia de alguien cuyo cuerpo estaba siendo cronometrado por personas con batas de laboratorio? Porque desde el día en que lo conocieron, él ya llevaba tiempo esperando entre una respuesta fallida y la siguiente. Brooklyn finalmente se apartó del escritorio. Él nunca fue un misterio, dijo en voz baja. Darío la miró, se quedó mirando fijamente la pantalla oscura. Él era el experimento. Ninguno de los dos dijo nada después de eso. Porque ya no quedaba nada con qué suavizarlo. La mano de Brooklyn ya se estaba moviendo hacia el ratón antes de que ella decidiera hacerlo por completo. Hay uno más, dijo ella, aunque Darius lo intuía sin necesidad de que lo dijera. El último registro estaba al final de la lista, con una marca de tiempo posterior a la de los demás, incluso posterior a la del que coincidía con la hora del campamento. Estaba allí solo, de una manera que parecía deliberada. Brooklyn hizo clic. Esta vez la imagen salió con peor calidad. No era el ángulo limpio, fijo y encuadrado de los antiguos troncos. Este parecía más inmediato, la cámara colocada más abajo, más cerca, como si Wu la hubiera posicionado él mismo a toda prisa, sin importarle si el encuadre era favorecedor o pulcro. El laboratorio a sus espaldas seguía siendo el laboratorio. Blanco, frío, demasiado controlado. Pero la habitación había cambiado en los bordes. Una luz roja de emergencia parpadeaba débilmente en una esquina. Algo lejano resonaba a través de las paredes. El parque ya se estaba desmoronando. Wu entró en escena y miró fijamente a la cámara, no a la tableta ni a la habitación, sino al objetivo. Esto provocó que a Brooklyn se le encogiera el estómago, más que nada, porque Wu ya no hablaba con sus archivos, sino directamente con Naruto. Sujeto un, dijo Wu con voz tranquila y controlada, como siempre, aunque el ritmo había cambiado ligeramente, acentuado por la urgencia. Si está viendo esta grabación, significa que la secuencia de evacuación no ha logrado mantenernos en contacto y que no se ha comunicado conmigo por la ruta designada. Brooklyn se quedó muy quieta. Darío también. Wu continuó, y la ausencia de objetividad clínica era, de alguna manera, peor que su presencia. Seguía siendo él mismo. Seguía siendo exacto. Seguía siendo preciso. Pero no se trataba de un médico registrando observaciones sobre un paciente sentado en una silla. Se trataba de un hombre dejando instrucciones para un niño al que quizás no podría volver. Es posible que la medicación que está tomando actualmente no sea suficiente, dijo Wu. Necesito que lo entienda. Darío se quedó mirando la pantalla. Brooklyn no respiraba. Los ojos de Wu permanecieron fijos en la cámara, sin parpadear, como si supiera que Naruto necesitaría esa franqueza para seguir escuchando.
El régimen actual se eligió por su rapidez, no por su eficacia a largo plazo. Es el mejor sistema de estabilización disponible en las condiciones actuales, pero se implementó bajo presión de tiempo y sin un monitoreo completo. Existe una posibilidad real de que falle. Las palabras no sonaron como una advertencia. Sentían como si el destino hubiera entrado en la habitación y les hubiera tomado asiento. En pantalla, Wu extendió la mano justo fuera del encuadre y volvió a mostrar algo. Una segunda botella. Más pequeña. Con una etiqueta diferente. La sostuvo donde la cámara pudiera verla. Si la medicación actual deja de funcionar, si su estado empeora, si su cuerpo empieza a mostrar los mismos síntomas de antes, si las pastillas dejan de curarle y solo ralentizan el deterioro, no debe adivinar. Su voz se endureció ligeramente, no más fuerte, sino más definitiva. No debe improvisar la dosis. No debe suspender el tratamiento por completo. Los dedos de Brooklyn se curvaron contra el escritorio. Porque eso era exactamente lo que Naruto estaba haciendo ahora. Wu colocó la botella frente a la cámara. Tienes que encontrarme. Nadie en la habitación donde se reproducía el vídeo habló. La luz roja de emergencia volvió a parpadear en algún lugar detrás de él. Se reflejó débilmente en la mesa y luego se atenuó. Wu continuó con el mismo tono pausado, pero ahora hablaba con mayor concisión, reduciendo cada frase a lo esencial. Tengo en mi poder el siguiente lote de medicamentos viables. No está en su habitación. No está en el área de almacenamiento habitual. Permanece conmigo precisamente porque distribuirlo sin supervisión directa es demasiado peligroso. Si el tratamiento actual falla, necesitará el siguiente frasco y me necesitará para explicarle la transición. La expresión de Darius cambió. Brooklyn sintió que la misma idea la invadía al mismo tiempo. El siguiente conjunto nunca había estado en el campamento ni escondido cerca. No era algo que Naruto pudiera simplemente tomar si se desesperaba. Wu lo había guardado consigo. En pantalla, Wu miró brevemente fuera de cámara antes de volver a mirar. Si aún puede moverse por sus propios medios, utilice los pasillos para empleados conectados al ala de genética. Evite las rutas de visitantes. Evite los espacios abiertos. Si el parque ha perdido completamente el control, la exposición visual se convierte en un riesgo innecesario. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para asegurarse de que la siguiente parte quedara clara. No espere a que los síntomas se agraven antes de acudir a mí. Brooklyn cerró los ojos durante medio segundo. Demasiado tarde. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Wu continuó, y las palabras ahora encajaban con una claridad que hacía que toda la habitación pareciera más pequeña. Si ya estás demasiado débil para viajar con seguridad, entonces esta instrucción es para quien te encuentre. Su mirada permaneció fija en la cámara. Tráiganmelo de inmediato. No lo dejen donde caiga. No intenten controlar el derrumbe solo con el equipo actual. Darius miró a Brooklyn y luego volvió a mirar la pantalla tan rápido que casi dolía verlo. Porque todo estaba allí. No eran conscientes de que ya estaban viviendo cada una de esas experiencias. Las pastillas olvidadas. El declive. La mirada muerta y vacía en el rostro de Naruto. El hecho de que lo que tuviera en el campamento nunca iba a ser suficiente para siempre. El hecho de que Wu supiera que podía fallar. El hecho de que lo siguiente que necesitaría siempre estaría en otro lugar, en algún lugar con la única persona en la isla que comprendía el equilibrio lo suficientemente bien como para mantenerlo con vida durante el cambio. La voz de Wu bajó muy ligeramente, no era suave, nunca suave, pero sonaba más humana que cualquier otra cosa que le hubieran oído decir hasta entonces. Ya conoces el patrón, dijo. Notarás el cambio antes de poder explicarlo. Si tu cuerpo empieza a reaccionar negativamente a la medicación, si pierdes el color, si dejas de recuperarte, si la fatiga se intensifica en lugar de desaparecer, se detuvo ahí y luego pronunció la siguiente parte con más claridad que antes. Búscame antes de que te falten fuerzas para hacerlo. Por primera vez en todos los registros, Brooklyn percibió que Wu estaba asustado. No por el parque ni por el proyecto, sino por los problemas de sincronización. Eso parecía aún peor. En pantalla, se puso ligeramente rígido, como si revelara más de lo que pretendía. Regresó su habitual distanciamiento, y su expresión se cerró como una puerta. Esta grabación concluye la instrucción de contingencia actual, dijo. Si la están viendo, muévanse. La pantalla se detuvo en él un segundo más antes de que terminara el registro. Todo quedó en silencio y nadie en la oficina se movió.
El directorio de archivos reapareció, con los registros ordenados en filas pulcras e indiferentes, pero la atmósfera de la habitación había cambiado. La verdad había vuelto a cambiar, esta vez de una forma más desagradable. Darius fue el primero en hablar, aunque su voz era baja y áspera. Se suponía que debía encontrar a Wu. Brooklyn asintió una vez, pero no pareció tanto un gesto de acuerdo como una señal de impacto. ¿Y la nueva medicación? Darius miró la pantalla oscura. Wu la tenía. La tenía encima. Brooklyn tragó saliva. Sí. Eso lo cambió todo de nuevo. No solo porque Naruto necesitaba las pastillas que había dejado de tomar. No solo porque el frasco actual podría haber estado fallando mucho antes de que abrieran esos archivos. Sino porque la siguiente respuesta, el siguiente y terrible puente entre el cáncer reapareciendo y la autodestrucción de su cuerpo, nunca había estado con Naruto. Había estado con Wu. Y Wu se había ido. El silencio tras el final del vídeo no parecía silencio. Era como si algo se hubiera roto y aún no hubiera emitido ningún sonido. Brooklyn se quedó mirando la pantalla, la imagen congelada de Wu durante medio segundo antes de que desapareciera. Miró la lista de archivos vacía, luego su reflejo y el de Darius en el cristal. De repente, su mano golpeó el escritorio con fuerza. El fuerte crujido rompió el silencio de la habitación. Darius se estremeció. Brooklyn, ella apartó el ratón de la mesa. Cayó con estrépito al suelo. Contuvo el aliento, pero su voz se le quebró de una forma inusual. Él lo sabía. Su silla se arrastró violentamente hacia atrás al ponerse de pie, golpeando el escritorio con la suficiente fuerza como para sacudir todo lo que había sobre él. Sabía que no iba a durar, lo sabía, su mano se deslizó sobre el escritorio. Las carpetas cayeron al suelo. Una tableta resbaló, rompiéndose contra el borde antes de caer. Darius dio un paso al frente rápidamente. Oye, Brooklyn, no. Espetó ella, volviéndose hacia él, con los ojos penetrantes, brillantes y furiosos de una manera que no tenía nada de inocente. No me digas oye ahora mismo, Darius. Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder, agarró el borde del escritorio y lo empujó, como si mover algo físico pudiera cambiar lo que acababan de presenciar. Apenas se movió. Pero eso no importaba. Volvió a empujar. Él lo permitió, dijo, con la voz temblorosa, mientras la ira se transformaba en algo aún peor. Dejó de tomar la medicación, dejó que volviera, y luego simplemente, sus palabras se fragmentaron porque no había manera de expresarlo con delicadeza. Cada forma en que lo decía reflejaba exactamente lo que era, un experimento. Darius no intentó negarlo. No podía. En cambio, se acercó, ahora con más cautela, como si se aproximara a algo que ya se estaba desmoronando. Brooklyn, escucha, agarró una silla y la tiró al suelo. Cayó con un fuerte y feo estruendo. Está ahí fuera ahora mismo, su voz se quebró, y no le queda nada. Eso funcionó. Fue en ese momento cuando se produjo el avance. No fue la ciencia, ni Wu, ni los registros. Naruto, ahí fuera, sin nada. Darius la agarró del brazo instintivamente. Ella se apartó, respirando agitadamente, con el pecho agitado de forma irregular. Lo sabían, repitió, pero esta vez en voz más baja, como si la ira se estuviera transformando en algo más frío y pesado. Lo dijo que los medicamentos podrían fallar, y el siguiente ni siquiera está aquí. Apretó los puños con fuerza, para luego abrirlos de nuevo como si no supiera qué hacer con ellos. Y le dijo que lo encontrara. Darío apretó la mandíbula. Sí. Brooklyn dejó escapar un suspiro entrecortado y sin humor. ¿Cómo se supone que va a hacer eso? Preguntó. ¿Cómo va a encontrar a alguien que? Se interrumpió, sacudiendo la cabeza con fuerza. Apenas puede, él, hizo una pausa, dándose cuenta de que ya no era ira, sino algo que la estaba alcanzando. Le recordó a Naruto. Su aspecto, cómo se movía más despacio algunos días, cómo desaparecía y cómo dejó de tomar las pastillas. Y entonces, la voz de Brooklyn se suavizó. No se detuvo porque no le importaba. Darío no interrumpió. Se detuvo porque ya no importa, dijo, mirando al suelo, como si la revelación lo hubiera atravesado todo. No sin Wu. No sin el siguiente. Simplemente, solo lo está retrasando. Darío tragó saliva. Sí, dijo en voz baja. La palabra quedó en el aire, incómodamente. Inquietante. Honesta. Brooklyn se secó la cara con la mano, su respiración aún entrecortada, y luego se enderezó bruscamente, como si algo encajara de repente. No relajada, no tranquila, sino decidida. No lo vamos a abandonar, dijo ella. Darío no dudó. No.
Ella asintió una vez, bruscamente. Entonces dejamos de estar aquí. Ese fue el final. No más cosas que romper. No más mirar fijamente las pantallas. No más intentar procesar algo que no tuvo tiempo suficiente para ser procesado. Brooklyn se giró rápidamente y se dirigió a la puerta, pasando por encima del desorden que acababa de crear sin siquiera mirarla. Darius la siguió de inmediato. Porque la situación había cambiado una vez más. No solo emocionalmente. No solo moralmente. Sino también en la práctica. Naruto ya no solo estaba herido. No solo estaba de luto. Se estaba desmoronando. Corría contra reloj. Ya no medía los días, sino cuánto tiempo podría su cuerpo mantener un equilibrio frágil que ya flaqueaba. Detrás de ellos, la oficina silenciosa y destrozada mostraba papeles esparcidos, una silla volcada y una pantalla apagada. Momentos antes, en esa pantalla, un hombre había explicado en voz baja que el chico al que perseguían necesitaba algo que ya no estaba a su alcance. El disparo resonó entre los árboles, seco y violento, con un eco que se extendió más de lo debido. Kenji se estremeció. No solo un poco. Todo su cuerpo se sacudió con el impacto, los hombros se tensaron, los brazos se pusieron rígidos, el retroceso lo hizo retroceder medio paso mientras el olor a pólvora le llegaba a la nariz. La pistola se le resbaló de las manos, su agarre era inestable, y la respiración se le atascó en la garganta como si no hubiera esperado que fuera tan fuerte. Ab no reaccionó. Se quedó a su lado, tranquilo, firme, como si el ruido ya ni siquiera le importara. Demasiado tenso, dijo Ab con voz firme. No lo regañó. Tampoco lo acarició. Simplemente, lo dijo con naturalidad. Si te quedas así, vas a luchar contra el arma en lugar de usarla. Kenji tragó saliva, bajándola solo un poco, pero no del todo. Sus manos seguían apretadas alrededor de ella, con los nudillos pálidos y los dedos sin confiar del todo en sí mismos. Yo no, exhaló, sacudiendo la cabeza una vez. Vale, no esperaba que pateara así. Emitió un pequeño gruñido. Todo patea. Se acercó un poco más, sin agobiarlo, lo suficiente como para extender la mano y darle un golpecito en la parte posterior del hombro a Kenji. Relájate aquí. No relajado, sino controlado. Hay una diferencia. Kenji exhaló un suspiro que era mitad risa, mitad frustración. Sí, ahora mismo estoy captando perfectamente esa diferencia. Lo ignoro. Otra vez, dijo. Kenji dudó. No mucho. Pero el tiempo suficiente para que importara. Volvió a levantar el arma, esta vez más despacio. Con más deliberación. Modificó su postura, intentando imitar lo que le había enseñado. Pies firmes, peso equilibrado, brazos no rígidos esta vez, solo, sostenidos. Su respiración seguía siendo irregular, pero intentó regularla, intentó que su cuerpo le obedeciera. El objetivo, una lata de metal abollada apoyada sobre un tronco, estaba situado a unos 10 metros de distancia. Ahora parecía mucho más pequeño. Kenji entrecerró los ojos como si eso pudiera ayudar. Vale, murmuró entre dientes. Vale, solo, no, lo estropees. Ab no lo interrumpió ni lo apuró, simplemente observó en silencio. Kenji apretó el gatillo de nuevo, y el segundo disparo resonó fuerte y seco. Esta vez, no se inmutó tanto. El retroceso aún lo empujaba hacia atrás, pero lo controlaba mejor, doblando ligeramente los brazos en lugar de bloquearlos. El disparo falló por poco, levantando tierra junto al tronco, pero estuvo más cerca que antes. Appa sintió una vez. Mejor. Kenji parpadeó, bajando el arma lo justo para mirarlo. Eso no le dio a nada. No se suponía que debía hacerlo, dijo App. No disparas para impresionar. Disparas para sobrevivir. Eso hizo que Kenji se callara. Al menos por un segundo. Volvió a mirar al objetivo, luego bajó la vista hacia el arma que tenía en las manos. Ajustó su agarre de nuevo, haciendo pequeñas correcciones, tratando de comprender qué significaba correcto en ese contexto. Esto es una locura, murmuró. En serio, esto es una locura. Ayer me quejaba de Luis y ahora, hizo un gesto vago con la pistola antes de corregirse y apuntar rápidamente hacia el blanco. Esto. Ab no sonrió, no lo ablandó, el ayer ya pasó. Kenji exhaló lentamente por la nariz. Sí. No había nada que objetar. Volvió a levantar el arma. Esta vez, no se apresuró ni habló. Simplemente, lo intentó. El bosque a su alrededor se sentía demasiado silencioso entre toma y toma. Demasiado abierto. Cada sonido se propagaba demasiado lejos.
En algún lugar a lo lejos, algo se movió, ramas que se movían, hojas que se rozaban, y a Kenji se le erizó la nuca aunque no se giró para mirar. Concéntrate, dijo App en voz baja. Kenji apretó la mandíbula, respiró hondo y se concentró. Apuntó con precisión y apretó el gatillo. El disparo resonó y la lata se movió, pero no dio en el blanco. Se inclinó, vibró, casi se cayó del tronco y finalmente se quedó de lado. Kenji la observó en silencio. Le di. Appa sintió brevemente. Sí. Kenji bajó el arma lentamente, mirando sus manos, pues acababan de hacer algo en lo que aún no confiaba del todo. Eso me pareció, se detuvo, buscando la palabra, y luego negó con la cabeza. No sé si me gusta. Lo miró entonces, no con juicio, sino con evaluación. No tienes por qué gustarte, dijo. Simplemente tienes que ser capaz de hacerlo cuando importa. Kenji tragó saliva y luego miró hacia los árboles, señalando la dirección del campamento. Hacia todo lo que había salido mal. Sí, dijo en voz baja. El arma se sentía más pesada en sus manos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Comprendió que no se trataba solo de practicar un deporte o una habilidad de supervivencia de la que pudiera bromear después. Era necesario. Ahí fuera, le gustara admitirlo o no, había cosas que no dudarían en actuar. App retrocedió un poco, dándole espacio una vez más. Una más, dijo. Kenji asintió, levantó el arma y esta vez no dudó tanto. Kenji volvió a estabilizar sus manos, intentando ralentizar su respiración, algo que pudiera controlar. Esta vez no murmuró nada, ni hizo ninguna broma para disimular, ni miró a App en busca de consuelo. Simplemente se concentró, dejando que el mundo se redujera a la pequeña lata abollada sobre el tronco, al peso del arma en sus manos, al leve temblor que aún intentaba reprimir. Inhaló, contuvo la respiración un segundo, la exhaló y apretó el gatillo. El proyectil atravesó los árboles con un sonido nítido y limpio, y la lata se desprendió del tronco, girando de nuevo hacia la tierra con un estrépito metálico. Por un instante, Kenji se quedó inmóvil. No bajó el arma, no cambió de postura, ni siquiera pareció respirar. Se limitó a mirar fijamente el lugar donde había estado la lata, con los ojos muy abiertos, como si su cerebro aún no hubiera asimilado lo que acababa de suceder. Entonces lo comprendió. Le di, dijo, sin cuestionarlo, sin dudarlo, simplemente lo afirmó como si necesitara oírlo en voz alta para creerlo. App dio un paso al frente, echó un vistazo a la lata caída antes de volver a mirarlo. No había prisa en él, ni una reacción exagerada, solo la misma presencia serena que había mantenido todo el tiempo. Asintió una sola vez, firme y segura. Buen tiro. Fue sencillo. 2 palabras. Sin preámbulos, sin exageraciones, sin espectáculo. Pero aterrizó. Kenji bajó el arma lentamente, sintiendo una extraña sensación en el pecho que no comprendió de inmediato. No era la adrenalina, aunque seguía ahí, vibrando bajo su piel. Tampoco era alivio, al menos no exactamente. Era algo más silencioso, más pesado de otra manera. Miró a App, lo miró fijamente esta vez, buscando la trampa que solía acompañar a algo así. La corrección. La expectativa. El hazlo de nuevo, pero mejor. Pero no llegó. App ya no lo estaba evaluando, no esperaba el siguiente error para corregirlo. Simplemente lo miró como si eso hubiera sido suficiente. Como si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Bien. Repitió Kenji, ahora en voz más baja, como si no estuviera seguro de si debía tomarlo al pie de la letra. App lo miró a los ojos sin dudarlo. Sí, dijo. Bien. Kenji tragó saliva, aflojando ligeramente el agarre alrededor del arma al sentir su peso. Porque era diferente. No tenía aspereza, ni condiciones, ni la sensación de que desaparecería en cuanto volviera a equivocarse. Simplemente, estaba ahí. Ganada, sencilla, real. Y por primera vez en su vida, un hombre lo miró y pareció sentirse realmente orgulloso de él. Para cuando la comida estuvo de nuevo organizada en pequeños grupos y Sammy dejó de reescribir la misma línea de 3 maneras diferentes, el ambiente a su alrededor se había relajado lo suficiente como para sentirse soportable. No mejor, en realidad, pero menos tenso. Yaz estaba sentada con la toalla aún sobre los hombros, el pelo húmedo peinado hacia atrás con los dedos y secándose ya en ondas desiguales, mientras Sammy apoyaba el cuaderno contra su muslo y revisaba los suministros como si, con la suficiente atención, pudieran multiplicarse mágicamente. No era precisamente paz, pero se acercaba lo suficiente como para que, cuando la maleza crujió cerca, ninguno de los dos diera un respingo.
Ben apareció por el borde del campamento subido a lomos de Bumpy como si fuera lo más normal del mundo, con una mano agarrando la correa del arnés y la otra ligeramente levantada para mantener el equilibrio mientras el anquilosaurio avanzaba con ese mismo pequeño y pesado rebote de siempre. La tierra se le pegaba a los zapatos, y había algo extrañamente serio en su rostro que no encajaba del todo con la imagen de él llegando así. Sigue ahí, dijo Ben, mirando alternativamente a ambos. Junto a las tumbas, las palabras calaron hondo. Los hombros de Sammy se tensaron. La cabeza de Jazz se alzó ligeramente, y su mirada se aguzó. ¿Todavía? Preguntó Sammy. Ben asintió. Sí. Simplemente sentado ahí. Sin hablar. Sin moverme mucho. Se movió un poco sobre el lomo de Bumpy y miró en esa dirección durante medio segundo. Da miedo, la verdad. La boca de Jazz se tensó, pero no respondió. La imagen ya estaba en su cabeza antes de que Ben terminara de hablar. Naruto sentado frente a las tumbas que había cavado, con esa mirada muerta y vacía que tenía ahora, atrapado en su propia mente en algún lugar demasiado profundo para que alguien más pudiera alcanzarlo. Odiaba la rapidez con la que la imagen se había instalado allí. Odiaba aún más no poder pensar en nada útil que hacer con ella. Ben los miró, y luego a Jazz en concreto, y la seriedad de su rostro se desvaneció casi de golpe, dando paso a algo más familiar. Entonces, dijo, alargando la palabra lo suficiente como para que Sammy lo mirara con recelo, ¿esto significa que finalmente tienes que admitir que te gusta? Jazz lo miró fijamente. No me sorprende. No estoy confundido. Enfadado al instante y visiblemente. Sammy, hay que reconocerlo, aguantó apenas un segundo antes de que un pequeño y terrible destello de interés iluminara su rostro. Ben sonrió, demasiado satisfecho consigo mismo como para detenerse ahora, inclinándose ligeramente hacia adelante sobre Bumpy como si se estuviera acomodando para esto. Vale, pero piénsalo un segundo, dijo. Tu yo del futuro, ¿verdad? Estás en una competición de atletismo, haciendo lo tuyo, y él está ahí en las gradas, como loco, gritando tu nombre como si fuera la única persona del mundo que ha venido. Jazz lo miró fijamente, impasible y ya irritada. No. Sammy soltó una risita suave y deleitosa, sacudiendo un poco la cabeza. Oh, ya veo. Él también lo gritaría a los cuatro vientos. Muy fuerte. Ben la señaló como si eso demostrara su punto. Exacto. O sea, a todo volumen, sin vergüenza, probablemente avergonzándote a propósito porque le parece gracioso. Él no estaría allí, espetó Jazz. Oh, él estaría allí, dijo Sammy, con ese cálido acento sureño que se coló en la boca. En primera fila. Probablemente gritando alguna tontería como tú puedes. Como si no lo supieras ya, Jazz se pasó una mano por la cara. Os odio a los dos. Ben no había terminado. Ni siquiera cerca. Y luego, obviamente, te enfadas, y él simplemente, Ben se encogió de hombros, sonriendo, se queda ahí parado como si no hubiera hecho nada malo. Sammy asintió como si pudiera imaginárselo perfectamente. Y tampoco se disculparía. Jazz lo señaló con la mirada fija. Nada de eso está sucediendo. Ben ladeó la cabeza. Vaya. Eso sonó muy a la defensiva. Sammy intentó, y fracasó, en no sonreír. Lo hizo un poco. Ben interpretó la mirada de Jazz como todo lo contrario a una advertencia, que era como Ben solía interpretar todo. Oh, no, ya lo tengo, dijo, acomodándose mejor sobre el lomo de Bumpy como si fuera a contar una historia alrededor de una fogata en lugar de convertirse en un blanco fácil. Imagínate esto. Una vida futura sin islas. Jazz está en una carrera gigante, muy seria, con los auriculares puestos, estirándose como si estuviera a punto de luchar personalmente contra la pista, jamás pelearía por una canción, dijo Jazz rotundamente. Ese no es el punto, replicó Ben. Y luego Naruto llega tarde porque obviamente se distrajo con alguna tontería, pero aún así trajo bocadillos y, de alguna manera, flores, aunque sin duda las compró en una gasolinera. Sammy se echó a reír de inmediato, con una mano tapándose la boca. No, las flores de la gasolinera no. Sí, las flores de la gasolinera, dijo Ben, entrando en calor. Y además está muy orgulloso de sí mismo, como si hubiera descubierto el romance por sí mismo. Jazz apretó más los brazos. ¿Necesitas ayuda? Sammy, por supuesto, no fue de ninguna ayuda. No, espera, y se los entregaría torcidos y sonreiría como si eso lo arreglara. Ben la señaló. Exacto. Y Jazz lo miraba como si quisiera matarlo, pero aún así los aceptaba. Yo no lo haría.
Claro que sí, dijo Sammy, sonriendo ahora, con una voz dulce como la miel tejana que denotaba pura traición. Te los llevarías y luego los regañarías por gastar dinero en tonterías. Ben asintió rápidamente. Sí. Sí. Y entonces ella gana la carrera, obviamente, porque es Yaz, y Naruto actúa como si la hubiera ganado. Yaz lo miró fijamente. Te ruego que pares. Ben también lo ignoró. Fue como una celebración dramática total. Estaba corriendo por ahí gritando, esa es mi chica. O algo así. Yaz emitió un sonido ahogado de indignación. Eso no es, Sammy se rió aún más fuerte, con los hombros temblando. Oh, Dios mío, no, lo haría. Sin duda alguna. Él no me llamaría así. Ben ladeó la cabeza. Vale, de acuerdo. Él te llamaría algo más raro. Eso solo hizo que Sammy perdiera aún más los estribos. Yaz miró alternativamente a los dos como si no pudiera creer que esa fuera su vida. Mientras tanto, Ben ya había pasado al siguiente desastre. Vale, uno nuevo. Versión doméstica. Viven juntos. No, dijo Yaz al instante. Sammy ni siquiera se molestó en fingir que no estaba de acuerdo. Sigue así. Ben sonrió. Apartamento pequeño. Naruto no para de comprar comida basura y finge que son alimentos. Yaz abre un armario y hay como 12 paquetes de ramen y nada de comida de verdad. Sammy asintió solemnemente. Esa sí que la creo. Y Yaz se queda ahí parada en silencio, continuó Ben, gesticulando con una mano mientras con la otra sujetaba el arnés de Bumpy, lo cual es peor que gritar, y Naruto ve ese silencio e inmediatamente empieza a mentir. ¿Cómo? No, no, este tiene proteínas. Mira, dice Pollo. Sammy se rió tanto que tuvo que dejar el cuaderno a un lado. Eso suena exactamente a él. Yaz se estaba pellizcando el puente de la nariz. ¿Por qué son así? Ben siguió adelante. Entonces ella empieza a preparar la comida por despecho. Sammy señaló. Oh, ella lo haría. Y Naruto se come la comida preparada antes de tiempo porque no tiene autocontrol. Tengo autocontrol, espetó Yaz automáticamente, y luego pareció darse cuenta demasiado tarde de que había respondido como si todo aquello fuera real. Ben se iluminó. Ajá. Sammy hizo un pequeño ruido de alegría. Te pillé. Yaz bajó la mano y los miró con furia a ambos. No atraparon nada. Ben se inclinó ligeramente, con las cejas arqueadas. Acabas de corregir la parte que hablaba de ti, no la que hablaba de vivir con él. Yaz tenía una mirada asesina. Sammy, sonriendo como la traidora encantadora que era, dijo, cariño, te lo buscaste a pulso. Yaz se volvió hacia ella. Se supone que debes estar de mi lado. Estoy de tu lado, dijo Sammy, aún sonriendo. Solo que mi lado también es gracioso. Ben casi se resbala de Bumpy de la risa, entonces volvió a poner esa cara, la que significaba que tenía otra idea y que todos los demás estaban a punto de sufrir las consecuencias. Vale, uno más, dijo. Mayores. Mucho mayores. Ahora son padres. Yaz dio un paso hacia él. Ben levantó ambas manos rápidamente. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Sammy se mordió el labio, intentando no reírse antes de fracasar por completo. Dios nos ayude. Ben habló más rápido. Su hijo está loco, obviamente. Es tan competitivo como Yaz y tan caótico como Naruto. La peor combinación posible. Sammy asintió como si estuviera considerando seriamente la logística de ese niño imaginario. Muy rápido, muy fuerte y no escuches a nadie. Exacto, dijo Ben. Y los profesores tienen miedo de llamar a casa porque saben que si les toca Yaz, los van a juzgar, y si les toca Naruto, de alguna manera se hará amigo del director. Eso hizo que Sammy se riera tanto que se inclinó hacia adelante, con una mano sobre el estómago. Yaz los miró a ambos con absoluto asco. Odio esta conversación. Ben no había terminado. No, espera, imagínate la reunión escolar. Yaz está toda concentrada y enfocada, haciendo preguntas importantes, y Naruto dice, bueno, para ser justos, nuestro hijo ganó la carrera y provocó una guerra de comida, así que eso sí que es un buen margen de maniobra. Sammy emitió un pequeño y horrible silbido que ya casi no podía considerarse risa. La expresión de Yaz se volvió casi inquietante. Necesito que ambos entiendan que podría irme ahora mismo. Ben sonrió ampliamente. Pero no lo harás. Eso sonó como una amenaza, dijo Sammy. Fue. Ben se encogió de hombros. Pero sigo sin irme. Yaz abrió la boca, probablemente para decir algo hiriente, cruel y merecido, pero Sammy se le adelantó, secándose las lágrimas y aún sonriendo.
Vale, ahora me toca a mí, dijo, alargando las palabras con esa suave calidez sureña que hacía que todo sonara más dulce de lo que era. ¿Y si son muy viejos? Como viejecitos de pelo blanco. Yaz parecía genuinamente ofendida. ¿Por qué soy vieja en tu historia inventada? Porque el tiempo pasa, cariño, dijo Sammy con expresión inexpresiva. Ben se tapó la boca con la mano para ahogar la risa. Sammy continuó, ya más allá de la razón. Y Naruto sigue molestándola a propósito. Sigue escondiendo pequeños bocadillos que no debería tener. Sigue poniendo la misma cara justo antes de decir alguna tontería. Ben asintió con entusiasmo. Y Yaz sigue siendo más rápido que él de alguna manera. Sí que lo sería, dijo Sammy. Y cada mañana él seguía sentado allí con su café, mirándola como si estuviera a punto de batir algún récord mundial a los 70 años. Esa aterrizó de forma diferente. No porque fuera menos ridículo. En absoluto. Pero bajo la broma había algo cálido, casi tierno, que por un instante alteró la atmósfera a su alrededor. No lo suficiente como para que fuera algo serio. Solo lo suficiente para que Yaz odiara la facilidad con la que, al parecer, todos los demás podían imaginar un futuro para él. Para ellos, muy fácilmente. Cruzó los brazos con más fuerza y desvió la mirada hacia los árboles. Ambos me dan vergüenza. Ben sonrió. Así que admites que es posible. No admito nada. Sammy ladeó la cabeza, con la sonrisa aún radiante. Ni siquiera que se vería lindo viejo y arrugado. Yaz se volvió hacia ella con tal furia que Sammy estalló en carcajadas otra vez. Sammy se secó la comisura del ojo, aún sonriendo por el final de su propio chiste, y luego ladeó la cabeza como si de repente se le hubiera ocurrido una idea. De acuerdo, un momento, dijo, alargándola lo suficiente para que sonara inofensiva. Es una pregunta seria. Yaz entrecerró los ojos de inmediato. No. Ben se animó de todos modos. Oh, esto va a ser bueno. Sammy la apuntó con el lápiz como si la estuviera entrevistando. En esta situación completamente hipotética, puramente académica, ¿quién lleva los pantalones en esa casa? Yaz ni siquiera lo dudó. A mí. Salió perfecto. Inmediato. Sin necesidad de pensarlo. Ben parpadeó. ¡Guau! Eso fue rápido. La sonrisa de Sammy se ensanchó, lenta y cómplice. Ni siquiera tuve que pensarlo. Yaz se cruzó de brazos con más fuerza. Porque es obvio. Ben se inclinó hacia adelante sobre Bumpy, sonriendo de nuevo. Ah, ¿sí? ¿Y Naruto simplemente, qué? ¿Sigue órdenes? Sí. Sin dudarlo. De nuevo, Sammy emitió un suave tarareo, disfrutando claramente de la situación. No sé, cariño. Ese chico no me da la impresión de ser del tipo que sigue órdenes. Yaz la miró fijamente. Él escucha. Ben intervino de inmediato. No, no lo hace. Lo hace cuando importa. Eso hizo que ambos se detuvieran por un segundo. El tiempo justo para darse cuenta. Las cejas de Sammy se arquearon ligeramente, y su cálida expresión se tornó un poco más curiosa. ¿Cuándo importa, eh? Yaz se dio cuenta de lo que había dicho medio segundo demasiado tarde y frunció aún más el ceño, como si pudiera ocultarlo bajo su actitud desafiante. Quiero decir que escucha lo suficiente, corrigió, pero su tono fue más brusco, menos seguro. La sonrisa de Ben reapareció al instante. Así que tú estás al mando, pero solo a veces. Yo siempre estoy al mando. Sammy golpeó suavemente el lápiz contra su cuaderno. Mira, creo que es una de esas situaciones en las que crees que tienes el control. Yaz la miró fijamente. Lo soy. Sammy solo sonrió, dulce como la seda. Y te deja pensar eso. Ben hizo un ruido como si acabara de tener la mejor idea de su vida. Oh, Dios mío, ¿sí? Lo haría sin duda. Simplemente asentiría con la cabeza como diciendo sí, claro, y luego haría inmediatamente lo que fuera que iba a hacer de todos modos. Yaz los miró a ambos, incrédula. Eso no es, sí, dijo Ben, riendo. Eso es exactamente lo que él haría. Sammy asintió, inclinándose hacia él. Y entonces te enfadarías, y él se quedaría allí parado como si no entendiera por qué. Yaz la señaló. Porque él no entendería por qué. Eso es lo que digo, dijo Sammy, sonriendo. Ben se recostó ligeramente, claramente satisfecho con el rumbo que había tomado la conversación. En resumen, crees que llevas las riendas, pero en realidad es un caos. La expresión de Yaz se volvió inexpresiva. Respuesta final. Ambos deben dejar de hablar. Sammy levantó las manos, aún sonriendo. Está bien, está bien. Nos portaremos bien.
Ben no parecía tener intención de comportarse bien en absoluto. Yaz negó con la cabeza una vez, murmurando algo entre dientes, pero ahora sentía un calor en la cara que antes no tenía, una irritación mezclada con algo que no quería nombrar. Porque responder a esa pregunta tan rápido, tan fácilmente, le había parecido demasiado natural. Como si no se lo hubiera imaginado por primera vez cuando Sammy se la preguntó. Y eso solo bastó para irritarla. Sammy la miró de nuevo, con más dulzura esta vez, y el tono burlón disminuyó un poco. Para lo que valga, dijo con voz cálida, probablemente lo resolverían. Yaz no la miró. Eso no va a suceder, dijo ella. Ben sonrió de todos modos. Claro. Entonces Bumpy gruñó levemente y se movió bajo Ben, y el momento se relajó lo suficiente como para que el humor dejara de ser tan intenso. La risa disminuyó, aunque no desapareció del todo. El cuaderno seguía junto a la rodilla de Sammy. La toalla seguía colgando sobre los hombros de Yaz. El ambiente del campamento seguía presente a su alrededor, con sus remiendos, su resistencia, su aire a punto de desmoronarse. Y en algún lugar más allá de los árboles, más allá de las burlas, los futuros falsos y la estúpida calidez de imaginar a Naruto vivo el tiempo suficiente como para resultar molesto a los 70 años, todavía estaban las tumbas. Ese pensamiento se apoderó de los tres casi al mismo tiempo. Ben fue el primero en perder la sonrisa. La de Sammy se desvaneció más lentamente, como si quisiera aferrarse a ella un segundo más por pura obstinación. Yaz no dijo nada, pero su rostro cambió con esa leve tensión que siempre tenía cuando recuperaba la sonrisa. Sammy bajó la mirada hacia el cuaderno. Bueno, dijo en voz baja, esto ha dado un giro inesperado. Ben se frotó la nuca, y de repente parecía mucho más joven que hacía un minuto. Sí. Ahora nadie se reía. Pero su eco permaneció, y por un extraño instante, eso hizo que el silencio posterior se sintiera a la vez peor y mejor. Peor porque les recordaba lo fácil que era imaginar a Naruto como un ser vivo, en constante crecimiento, lo suficientemente tonto como para avergonzar a Yaz en competiciones de atletismo inventadas y conferencias escolares imaginarias. Mejor porque, por un momento estúpido e imposible, todos habían hecho exactamente eso. Y tal vez eso también significaba algo. Yaz volvió a mirar hacia los árboles, con la mandíbula apretada. Ben siguió su mirada. Realmente sigue ahí. Esta vez nadie hizo ninguna broma después. Naruto estaba sentado con la espalda apoyada en la tierra áspera, a pocos metros de él, la pequeña hilera de tumbas, irregulares pero cuidadas, marcadas con lo poco que había podido hacer. La tierra aún estaba suelta. Aún fresca. Como si todo lo que había sucedido aún no se hubiera asentado, como si no hubiera decidido qué iba a significar. Su mano reposaba sobre su regazo, con los dedos aferrados al frasco de pastillas naranja. Aún no lo había abierto, pero no hacía falta. Podía sentir su presencia. No fue algo dramático. No fue un dolor repentino ni una advertencia aguda. Fue algo más sutil. Familiar. Una inquietud lenta y persistente bajo su piel, como si algo dentro de él hubiera comenzado a moverse de nuevo cuando no debía. Como si su cuerpo hubiera dejado de escuchar, una vez más, presionó la tapa con el pulgar antes de detenerse. Blue estaba a unos metros de distancia, observándolo en silencio. Inmóvil y silenciosa, tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si intentara comprender algo que no terminaba de encajar. Naruto no la miró de inmediato. Deberías irte, dijo con voz baja y áspera. El azul no se movió. Por supuesto que no lo hizo. Nunca lo hizo cuando importaba. Apretó la botella con más fuerza hasta que crujió levemente en su mano. No valgo la pena que me sigas, murmuró, con la mirada fija en las tumbas. Tienes mejores instintos que eso. Todavía nada. Esa presencia tranquila y constante a sus espaldas. Naruto exhaló un suspiro que no calmó nada. Sí, añadió después de un segundo, como si estuviera respondiendo algo que solo él podía oír. Ya me lo imaginaba. Finalmente, Blue cambió de actitud. Un pequeño paso atrás. Luego otro. Sin prisa. Sin miedo. Simplemente, se marchó. Naruto alzó la vista brevemente, notando un movimiento en el rabillo del ojo. No se giró, ni la llamó, ni intentó detenerla. Simplemente la vio alejarse. Los árboles fueron ocultando gradualmente su figura, el azul fundiéndose con el verde hasta que solo quedó el espacio abierto. El silencio regresó, más denso que antes. Naruto mantuvo la mirada fija en ese espacio vacío por un instante después de que ella se marchara, como si esperara que se detuviera, regresara o no lo dejara sentado solo. Pero no lo hizo.
Bien, murmuró en voz baja, pero no parecía sincero. Volvió a mirar su mano. El frasco. Sus dedos se relajaron ligeramente mientras ajustaba el agarre, inclinándolo para que la etiqueta reflejara la luz. Seguían siendo las mismas pastillas, pero un fracaso diferente. Un nudo se formó en su garganta, negándose a desaparecer. Su pecho se agitó una vez, y luego otra. No funcionan, dijo en voz baja, como si decirlo en voz alta atenuara su impacto. Pero no fue así. Se le hizo un nudo en la garganta. Le empezó a temblar la mano. Sin pensarlo mucho, acercó la botella, mirándola fijamente como si lo hubiera traicionado personalmente, como si le debiera algo más. Dijeron, su voz se quebró y tragó saliva con dificultad, intentando de nuevo. Dijeron que este se suponía que, daba igual lo que se suponía que debía hacer. No lo estaba haciendo. Una respiración corta y entrecortada le llegó a los pulmones, demasiado rápida, demasiado superficial. ¿Por qué? Balbuceó, la palabra atascándose a medio camino como si no quisiera ser pronunciada. Sus hombros se encogieron ligeramente, su cuerpo se plegó sobre sí mismo sin que él se diera cuenta. ¿Por qué no funciona? Su voz se quebró de nuevo, esta vez con más dureza. ¿Por qué no funciona bien de una vez? Su agarre se intensificó de nuevo, y sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, ¿por qué nadie me mata? Las palabras brotaron sin filtro, como si hubieran estado reprimidas durante demasiado tiempo y finalmente se hubieran liberado. Naruto hizo una breve pausa tras decirlas, como si no hubiera tenido intención de pronunciarlas. Oírlas en voz alta transformó por completo su significado. Su respiración se volvió irregular. Lo aceptaría, añadió, más bajo ahora, con la voz temblorosa de una manera que no podía controlar. Lo haría. Ni siquiera me resistiría. Otra respiración. Rota. Inútil. Le ardían los ojos, pero los cerró con fuerza antes de que pudiera caer algo. Ya hice cosas peores, susurró, apenas audible ahora, con la mirada fija en las tumbas. Ni siquiera, se detuvo. Apretó la mandíbula. No me dispararon, dijo, forzando las palabras por el dolor. Él no apretó el gatillo. Ella me advirtió. Su mano tembló aún más. Y yo todavía, no pudo terminar la frase, ni era necesario. El silencio se apoderó del resto. Sus dedos volvieron a agarrar la botella, apretándola con tanta fuerza que casi se le resbaló de la mano. Entonces, ¿por qué no puedo simplemente dejar que suceda? Dijo con la voz quebrándose. ¿Por qué no puedo simplemente, dejar de tomar esto, dejar de luchar contra ello, simplemente? Su respiración se entrecortó bruscamente, sintiendo una opresión en el pecho como si algo lo estuviera apretando desde dentro. Que me mate. Las palabras salieron más suaves esta vez. No con ira. No con volumen. Solo con agotamiento. Inclinó la cabeza hacia abajo, con la barbilla casi tocando el pecho, mientras sus hombros se estremecían una vez, solo una vez, antes de obligarse a detenerse. Porque incluso en ese momento, incluso así, una parte de él se negaba obstinadamente a quebrarse de una manera que alguien pudiera notar. ¿Por qué tiene que ser esto? Murmuró con voz hueca. ¿De todo, esto es lo que me afecta? Su mano se relajó ligeramente. La botella se movió entre sus manos. La miró de nuevo, ahora con la mirada perdida, respirando con dificultad, con el pecho oprimido, abrumado por impulsos contradictorios. Lucha. Detente. Tómalas. No. Vivas. Muere. Exhaló otro suspiro tembloroso, apenas logrando mantenerse sereno. Estoy tan cansado, admitió en voz baja. Y por primera vez desde que Blue desapareció entre los árboles, no volvió a alzar la vista. Simplemente se quedó allí sentado, inmóvil, atrapado entre tomar las pastillas y rendirse.